¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si realmente pudieras escuchar la voz de Dios cada día? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué caminos evitarías? ¿Cuánto dolor podrías haber prevenido si hubieras prestado atención a esa voz suave pero insistente en tu interior? Vivimos en un mundo lleno de ruido, opiniones por todas partes, consejos contradictorios, una agenda que no se detiene. En medio de todo eso, hay una voz que nunca se equivoca, que siempre busca nuestro bien, que nos guía con amor y sabiduría, la voz del Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu no es una experiencia mística reservada solo para unos pocos, es una promesa para todos los que creen y desean vivir cerca de Dios. Muchas veces ignoramos esa voz, tal vez porque no la reconocemos, o porque nos parece más fácil seguir lo que otros dicen. Pero cuando aprendes a distinguirla, cuando decides detenerte y abrir tu corazón, algo extraordinario comienza a suceder. No solo empiezas a tomar mejores decisiones, sino que experimentas paz, fuerza, dirección y una transformación que solo puede venir de lo alto. Escuchar al Espíritu Santo es como tener una brújula perfecta que te guía en medio de la niebla. En este video, vamos a recorrer juntos un camino espiritual que revelará las bendiciones maravillosas que recibes cuando decides escuchar y obedecer al Espíritu Santo. No se trata solo de conceptos teóricos, sino de verdades prácticas que pueden cambiar tu vida desde hoy. Veremos historias bíblicas reales, promesas vivas de la palabra de Dios, y momentos en los que hombres y mujeres, al prestar atención al Espíritu, fueron completamente transformados. Te invito a quedarte hasta el final, porque cada parte de este mensaje ha sido diseñada para llevarte más cerca de esa voz divina. Si has sentido un vacío, si necesitas dirección, si anhelas una relación más profunda con Dios, este contenido es para ti. No es casualidad que estés aquí hoy. El Espíritu te está llamando y quiere revelarte lo que tiene preparado para ti. Y si aún no lo has hecho, te invito a seguir este canal. Aquí compartimos reflexiones que fortalecen la fe, consuelan el corazón y nos inspiran a vivir guiados por Dios. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca crecer espiritualmente y caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Tu apoyo es esencial para que esta voz siga alcanzando más corazones. Escuchar al Espíritu Santo como guía confiable en la vida diaria no es un privilegio reservado solo para líderes espirituales o personas especialmente sensibles. Es una promesa viva de Dios para todo aquel que desea caminar en comunión con Él. En medio de las decisiones, los conflictos y los caminos inciertos, el Espíritu Santo se convierte en una voz constante que nos guía con amor, sabiduría y verdad. No se manifiesta con ruido o imposiciones, sino con suavidad, como un susurro que trae claridad en medio del caos. Jesús mismo lo prometió. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esta no es una guía parcial o confusa, es una dirección plena hacia lo correcto, hacia la verdad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Desde decisiones pequeñas como cómo actuar en una conversación difícil, hasta decisiones grandes como mudarse de ciudad o cambiar de trabajo, el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos. Lo único que se requiere es un corazón dispuesto a escuchar y obedecer, incluso cuando esa dirección no tenga sentido humano en el momento. La historia de Felipe en el libro de los Hechos nos muestra esto con claridad. Él no tenía un plan trazado, ni sabía lo que sucedería después. Sin embargo, cuando escuchó la voz del Espíritu que le decía que se acercara al carro de un hombre desconocido, obedeció sin cuestionar. Esa obediencia inmediata llevó a que el eunuco etíope escuchara el Evangelio, creyera y fuera bautizado. Hechos 8, 26, 29. ¿Y si Felipe hubiera ignorado esa voz? ¿Y si hubiera dudado porque la lógica le decía que no tenía sentido acercarse a un desconocido? Pero no lo hizo, y por eso fue instrumento de salvación en manos de Dios. Tal vez tú también has sentido ese impulso interior, esa sensación de que debes hacer algo,
hablar con alguien, cambiar de actitud. Y aunque no siempre entiendes por qué, después descubres que fue lo correcto. Es el Espíritu Santo hablándote, guiándote por el camino de la verdad. Cuando aprendemos a reconocerlo, todo empieza a cambiar. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque sabemos que no caminamos solos. Y es que, al prestar atención a esa voz divina, no solo tomamos mejores decisiones, sino que comenzamos a experimentar algo aún más profundo. Una paz interior que supera todo entendimiento. Esa será la siguiente bendición que descubriremos juntos. La Biblia lo expresa con claridad al mencionar que uno de los frutos del Espíritu es la paz. Gálatas 5:22. Esto significa que cuando vivimos en comunión con el Espíritu Santo, la paz no es algo que tengamos que buscar desesperadamente, es algo que brota de manera natural en nosotros como resultado de su obra. Esta paz es una señal de que estamos caminando en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está ocurriendo. Pablo y Silas, encarcelados injustamente en Filipos, son un ejemplo poderoso de esta paz divina. En vez de quejarse, de desanimarse o de dejarse vencer por el miedo, comenzaron a cantar himnos en medio de la noche. Hechos 16:25. ¿Cómo es posible tener esa actitud cuando estás con los pies encadenados y sin saber si vivirás al día siguiente? Solo es posible cuando el corazón está lleno del Espíritu Santo. La paz que ellos experimentaban no venía de su entorno, sino de su confianza absoluta en que Dios estaba con ellos, en control de todo. Esa es la paz que también está disponible para ti. Pero es importante preguntarte, ¿tu paz depende de las circunstancias o de tu comunión con Dios? Porque si está atada a lo que ocurre a tu alrededor, será frágil, volátil, fácilmente robada. Pero si está enraizada en tu relación con el Señor, ninguna tormenta podrá destruirla. Esa paz no significa que no sentirás dolor, miedo o incertidumbre. Significa que, aun sintiéndolos, no serán ellos quienes dirijan tu vida. Y es precisamente esa paz la que se convierte en una muralla de protección cuando enfrentamos tentaciones. Porque cuando el alma está en calma y firme en el Espíritu, somos mucho más fuertes para resistir lo que quiere desviarnos del propósito de Dios. Veamos cómo el Espíritu Santo actúa en esos momentos críticos. Vencer la tentación no depende únicamente de fuerza de voluntad o disciplina personal. Si bien nuestras decisiones son importantes, la verdadera victoria sobre el pecado viene del poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Él no solo nos da convicción cuando estamos por caer, sino que también nos fortalece para mantenernos firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos presiona a ceder. La Biblia nos enseña, digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas 5:16. Este versículo no es solo una exhortación, es una promesa. Cuando caminamos guiados por el Espíritu, nuestra naturaleza carnal comienza a perder poder. Eso no significa que nunca más seremos tentados, sino que tendremos los recursos espirituales para resistir cada vez que se presente la oportunidad de hacer lo incorrecto. Un ejemplo perfecto de esto es Jesús en el desierto. Él fue llevado allí por el Espíritu y durante 40 días enfrentó una intensa tentación por parte del diablo. Lucas 4:1-13. Pero en ningún momento cedió, porque estaba lleno del Espíritu y completamente rendido a la voluntad del Padre. Respondió a cada provocación con la palabra de Dios, guiado y sostenido por la fuerza divina. Esa misma fuerza está disponible para nosotros cuando decidimos escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Muchas veces, antes de caer en una mala decisión, sentimos una pequeña voz interior que nos alerta, que nos dice con claridad, no vayas por ahí. Es la voz del Espíritu, cuidándonos, tratando de evitar que suframos las consecuencias del pecado. Pero también ocurre que, al ignorar esa voz, terminamos lamentándonos después. Por eso es tan importante cultivar una relación íntima y constante con Él. Cuanto más cerca estamos del Espíritu,
más sensibles somos a sus advertencias. ¿Has escuchado la advertencia del Espíritu antes de tomar una mala decisión? Tal vez sí. Y si recuerdas esos momentos, también recordarás que la voz fue clara, incluso si elegiste no escucharla. Pero nunca es tarde para empezar a vivir de otra manera. Con su ayuda, podemos aprender a decir no a lo que nos aleja de Dios y sí a lo que fortalece nuestra alma. Y esa transformación no termina ahí. Porque el Espíritu no solo nos ayuda a resistir lo malo, sino que empieza a renovar completamente nuestra forma de pensar y vivir desde adentro. La transformación que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es profunda y abarca cada área de nuestro ser, comenzando por nuestra mente. La Biblia nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a permitir que nuestra mente sea renovada. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. Este proceso de renovación no es algo que suceda de un día para otro, sino que es un trabajo constante, un proceso continuo en el que el Espíritu nos moldea, nos enseña y nos dirige. Antes de que el Espíritu Santo se derramara en la vida de los discípulos, Pedro era conocido por sus reacciones impulsivas. A menudo, su temperamento lo llevaba a actuar sin pensar, incluso a negar a Jesús en los momentos más críticos. Pero todo eso cambió cuando fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Desde ese momento, Pedro dejó de ser el hombre que reaccionaba por impulso y comenzó a ser un líder sabio y valiente de la iglesia. Hechos 2. La renovación que experimentó en su mente y corazón le permitió predicar con poder y entendimiento, guiando a miles a Cristo con una claridad que antes le era imposible. Este es el poder transformador del Espíritu. Escuchar su voz no solo nos guía en nuestras decisiones diarias, sino que nos lleva a ver el mundo con los ojos de Dios. Ya no reaccionamos desde la carne, desde el impulso, sino que comenzamos a ver a los demás, a las situaciones y a la vida misma desde una perspectiva más sabia, más divina. La mente renovada por el Espíritu no está atrapada en las limitaciones humanas, sino que es capaz de pensar, sentir y actuar de acuerdo con los principios del reino de Dios. Cada vez que decidimos escuchar al Espíritu y someter nuestros pensamientos a Él, estamos permitiendo que nuestra mente se transforme. Esta transformación nos lleva a ser más pacientes, más compasivos, más sabios en nuestras interacciones con los demás. Las viejas reacciones impulsivas, las viejas formas de ver las circunstancias, empiezan a desvanecerse y son reemplazadas por una perspectiva celestial. ¿Te has dado cuenta de cómo ha cambiado tu forma de pensar desde que comenzaste a buscar la voz del Espíritu? Quizá antes tomabas decisiones impulsivas o te dejabas llevar por tus emociones, pero ahora, al permitir que el Espíritu te guíe, empiezas a ver las cosas de una manera diferente, con una sabiduría que solo Él puede impartir. La renovación que experimentamos en la mente no solo afecta nuestra vida interior, sino que también impacta profundamente nuestras relaciones con los demás. El Espíritu Santo no solo nos transforma individualmente, sino que también nos capacita para interactuar con los demás de una manera más amorosa, comprensiva y compasiva. El impacto del Espíritu Santo no solo se refleja en nuestra vida espiritual y emocional, sino también en nuestras relaciones con los demás. Cuando el Espíritu nos guía, empieza a producir frutos en nosotros, frutos que son evidentes en cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Estos son los rasgos que el Espíritu Santo cultiva en nosotros, y cada uno de ellos tiene un efecto transformador en nuestras relaciones interpersonales. Uno de los frutos más poderosos que el Espíritu produce es la paciencia. A menudo, en nuestras interacciones diarias, es fácil caer en la frustración o la impaciencia, especialmente cuando nos encontramos con personas que no actúan como esperamos o que nos causan molestias. Sin embargo, el Espíritu Santo nos enseña a ser pacientes, a ver más allá de las fallas de los demás
y a extenderles el mismo perdón y gracia que Dios nos extiende a nosotros. Un ejemplo claro de esta paciencia en las relaciones se encuentra en la historia de Bernabé y Marcos. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu, mostró una gran paciencia con Marcos, quien, en un momento, no había sido fiel en un viaje misionero. Hechos 15:36-39. Aunque otros, como Pablo, no estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad, Bernabé, guiado por el Espíritu, decidió confiar en Marcos y darle la oportunidad de crecer. Gracias a la paciencia y la disposición de Bernabé, Marcos se convirtió en un colaborador valioso en el ministerio. Este es un ejemplo poderoso de cómo el Espíritu Santo puede cambiar nuestra forma de ver a los demás, no como proyectos a corregir, sino como personas dignas de apoyo y crecimiento. El fruto del Espíritu también nos impulsa a ser más amables y bondadosos en nuestras relaciones. En lugar de reaccionar con dureza o enojo, el Espíritu nos guía a responder con gentileza y compasión, incluso cuando las circunstancias no lo merecen. Esto no significa que debamos permitir que otros nos maltraten, sino que nos enseña a tratar a los demás con el mismo amor y gracia que hemos recibido de Dios. Sin embargo, uno de los frutos más importantes es el dominio propio. En momentos de conflicto o tensión, el Espíritu Santo nos da la capacidad de controlar nuestras emociones y respuestas. En lugar de dejar que el enojo o la frustración nos lleven a decir o hacer algo de lo que nos arrepentiremos, el Espíritu nos da la fortaleza para mantenernos tranquilos y actuar con sabiduría. Permites que el Espíritu Santo moldee tu carácter en los momentos de conflicto. Muchas veces, las relaciones se ven afectadas por nuestras reacciones impulsivas, pero cuando buscamos la guía del Espíritu, Él nos ayuda a manejar los conflictos con gracia y sabiduría. Cada vez que respondemos con paciencia, bondad y dominio propio, estamos permitiendo que el Espíritu trabaje en nuestro corazón y transforme nuestras relaciones. Así como el Espíritu mejora nuestras relaciones, también nos impulsa a vivir con un propósito y dirección claros. El Espíritu Santo no solo quiere cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás, sino también guiarnos en cómo vivir una vida que refleje su voluntad en cada área de nuestra vida. Cuando seguimos su dirección, nuestras relaciones se convierten en un medio para cumplir el propósito divino en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo actúa en nuestra vida para darnos consuelo o corrección, sino que también tiene la misión de revelarnos el propósito con el cual fuimos creados. Él nos guía en el descubrimiento de nuestro llamado, alineando nuestra vida con el plan divino de Dios para nosotros. A menudo, las personas buscan por años entender cuál es su propósito en la vida. Muchos pasan por momentos de confusión, intentando encontrar su camino, pero es el Espíritu Santo quien nos da la claridad y la dirección necesarias para caminar en la verdad de lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. En Romanos 8:16, leemos: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo nos recuerda que el Espíritu Santo nos confirma nuestra identidad en Cristo, lo cual es fundamental para entender nuestro propósito. No estamos aquí por casualidad, sino que fuimos creados con un propósito divino. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, comenzamos a comprender nuestra identidad como hijos de Dios y lo que eso significa en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo claro de cómo el Espíritu revela nuestro propósito es la transformación de Saulo. Saulo, un perseguidor feroz de los cristianos, tuvo un encuentro radical con el Espíritu Santo en el camino a Damasco. Después de ser cegado y luego sanado por Ananías, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Hechos 9. Este encuentro con el Espíritu cambió completamente el curso de su vida. Lo que parecía ser un hombre perdido en su ira y cegado por su propio entendimiento, encontró en el Espíritu Santo la revelación de su verdadero propósito. Pablo, después de ese encuentro, se convirtió en uno de los mayores defensores del cristianismo, llevando el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo conocido. El Espíritu Santo,
Al igual que en el caso de Saulo, tiene el poder de revelarnos nuestro propósito divino. A veces, esto significa dejar de lado nuestros propios planes y aspiraciones para abrazar el propósito más grande que Dios tiene para nosotros. No siempre será fácil, y puede que no sea lo que esperábamos, pero cuando nos entregamos al Espíritu, nos damos cuenta de que su plan es mucho más grande y más satisfactorio que lo que podríamos haber imaginado por nuestra cuenta. La pregunta que surge es, ¿estás dispuesto a dejar tus propios planes para abrazar el propósito que Dios tiene para ti? Esta es una decisión crucial. La vida en el Espíritu implica rendir nuestra voluntad y confiar en la dirección divina, incluso cuando no vemos todo el panorama. En el momento en que nos disponemos a caminar en el propósito de Dios, experimentamos una paz y una confianza sobrenaturales que nos permiten avanzar con seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Cuando caminamos en el propósito que Dios ha diseñado para nosotros, descubrimos una paz profunda y una confianza sobrenatural que sobrepasa cualquier miedo o duda. No importa lo incierto que parezca el camino, sabemos que estamos donde Dios quiere que estemos, y eso nos da la fortaleza para seguir adelante. Escuchar al Espíritu Santo nos da una seguridad y una fortaleza que no provienen de nosotros mismos, especialmente en los momentos de incertidumbre. En la vida, a menudo nos enfrentamos a situaciones que nos generan miedo o duda. Puede ser una enfermedad, una pérdida, un desafío en el trabajo, o cualquier otra circunstancia que nos haga sentir que estamos caminando en la oscuridad. Sin embargo, el Espíritu Santo está con nosotros para darnos la confianza necesaria para enfrentar esos momentos con fe y serenidad. El versículo de 2 Timoteo 1:7 nos recuerda que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un recordatorio importante. Dios no nos llama a vivir con miedo o ansiedad. Al contrario, el Espíritu Santo nos ha dado poder para enfrentar cualquier adversidad, amor para mantenernos firmes en la fe y dominio propio, para no ceder ante el pánico. Cuando escuchamos al Espíritu, nos damos cuenta de que no estamos solos, y Él nos da el valor para seguir adelante. Un ejemplo poderoso de esta confianza en medio de la adversidad es la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7, 55-60, leemos cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, enfrentó la muerte con una serenidad que solo podía provenir de Dios. Mientras lo apedreaban, Esteban miró al cielo y vio la gloria de Dios, y con fe, dijo, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esteban sabía que estaba cumpliendo su misión, y su confianza en el Espíritu le dio la paz para enfrentar su muerte con valor y sin temor. Este relato nos muestra cómo, incluso en los momentos más difíciles de la vida, el Espíritu Santo nos da una confianza plena que nos permite mantener nuestra fe firme, incluso cuando todo parece incierto. La paz y la serenidad que Esteban experimentó no eran de este mundo, sino que venían del Espíritu que lo llenaba. En esos momentos de prueba, es cuando más necesitamos esa presencia divina que nos da seguridad y nos recuerda las promesas de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a lo desconocido? ¿Con miedo o con fe? En los momentos de incertidumbre, la forma en que respondemos dice mucho sobre nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él. Si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, podemos enfrentar cualquier situación con fe, sabiendo que Dios está en control y que Él tiene un propósito para cada momento, incluso los más difíciles. Esta confianza en el Espíritu también nos lleva a ser más sensibles a la voz de Dios en lo cotidiano. A medida que confiamos más en Él, nos volvemos más atentos a su guía en cada área de nuestra vida y aprendemos a escuchar su susurro en las decisiones diarias. El Espíritu Santo no solo nos fortalece en los grandes momentos de crisis, sino también en las pequeñas elecciones diarias, recordándonos siempre la presencia constante de Dios. Escuchar al Espíritu Santo no solo nos fortalece en momentos de dificultad,
sino que también desarrolla en nosotros una sensibilidad espiritual que nos permite reconocer la voz de Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones, donde es fácil perder el enfoque y no percibir la guía de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos enseña a discernir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo mejor. Nos ayuda a tener oídos espirituales afinados para detectar su dirección en cada paso que damos. El versículo de Apocalipsis 2:7 nos invita a prestar atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Este llamado es un recordatorio de que, aunque Dios habla constantemente, no todos están dispuestos o son capaces de escuchar. La capacidad de discernir la voz de Dios es algo que se desarrolla a medida que cultivamos una relación profunda con Él y aprendemos a estar atentos a su presencia. El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir entre las múltiples voces que escuchamos en la vida, guiándonos hacia la verdad y la justicia de Dios. Un ejemplo poderoso de esta sensibilidad espiritual lo encontramos en la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 19:11-12, Elías tuvo que aprender que la voz de Dios no siempre está en los grandes eventos dramáticos, sino en el susurro suave. Elías había estado huyendo de Jezabel y se encontraba en una cueva, desesperado y buscando dirección. Fue entonces cuando Dios le mostró que no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Este momento es un recordatorio importante de que, en medio del ruido del mundo, es necesario estar en silencio y en paz para escuchar la voz de Dios. Si vivimos constantemente acelerados, llenos de actividades y preocupaciones, puede ser difícil escuchar a Dios. Sin embargo, cuando hacemos el esfuerzo de apartarnos del ruido, de detenernos y de callar nuestro corazón, podemos empezar a escuchar esa voz suave que nos guía. Al igual que Elías, nosotros también necesitamos encontrar momentos de quietud para reconocer la dirección de Dios en nuestras vidas. Este proceso de escuchar y discernir la voz del Espíritu nos lleva a actuar con valentía en obediencia. Cuando somos sensibles a su voz, podemos tener la certeza de que estamos siguiendo el camino correcto, incluso cuando no comprendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La obediencia a la voz del Espíritu puede implicar desafíos y sacrificios, pero siempre nos lleva hacia un propósito divino que es mucho mayor que cualquier dificultad temporal. La sensibilidad espiritual que el Espíritu Santo nos da no solo nos permite escuchar a Dios, sino que también nos impulsa a actuar con valentía en obediencia, sin importar el costo o las dificultades. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu, confiamos en que su dirección siempre es para nuestro bien, aunque a veces requiera tomar pasos difíciles. Escuchar al Espíritu Santo no solo nos proporciona paz, poder y sabiduría, sino que también nos impulsa a actuar con valentía, incluso cuando lo que nos pide desafía nuestra comprensión humana o las expectativas del mundo. En la vida cristiana muchas veces nos enfrentamos a decisiones que parecen ir contra la lógica o lo que la sociedad espera de nosotros. Pero es precisamente en esos momentos donde la obediencia al Espíritu se convierte en una manifestación poderosa de nuestra fe. El versículo de Hechos 5:32 resalta la importancia de la obediencia al Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Aquí vemos que el Espíritu Santo se da a aquellos que están dispuestos a obedecer, sin importar cuán desconcertante o arriesgada sea la tarea. El Espíritu no se limita a guiarnos solo en momentos fáciles, sino que nos da el valor de seguir su dirección, incluso cuando la obediencia puede traer desafíos o persecución. Un ejemplo claro de valentía en la obediencia lo encontramos en la historia de Ananías, quien, a pesar de sus temores, obedeció la voz del Espíritu para ir a orar por Saulo, el futuro apóstol Pablo. En Hechos 9:10-17, Ananías recibe la orden divina de ir a encontrar a Saulo, un hombre conocido por perseguir a los cristianos. Ananías, lógicamente, tenía miedo, pues Saulo había causado mucho daño a la iglesia. Sin embargo,
obedeció al Espíritu, y en ese acto de valentía, Saulo fue sanado de su ceguera y recibió el Espíritu Santo. Este acto de obediencia cambió el curso de la historia, no solo para Saulo, sino para toda la Iglesia. En nuestra vida diaria, puede haber momentos en los que Dios nos llama a actuar de una manera que no entendemos completamente, o que nos hace sentir incómodos o inseguros. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da la valentía para dar ese paso, confiando en que, aunque no veamos todo el panorama, Él sabe lo que es mejor para nosotros. La valentía para obedecer sin temor es una característica esencial en nuestra relación con Dios. A medida que aprendemos a confiar en su voz y a obedecer, descubrimos una paz y satisfacción profundas, sabiendo que estamos alineados con su voluntad. No importa cuán desafiante sea el camino, cuando obedecemos al Espíritu, estamos caminando en el propósito divino para nuestra vida. Estas bendiciones del Espíritu no solo tienen un propósito para nuestra vida personal, sino que nos llevan a una comunión más profunda y transformadora con Dios. Cada paso de obediencia nos acerca más a su presencia y a la transformación de nuestro corazón, preparándonos para vivir con propósito y en plena conexión con Él. Escuchar al Espíritu Santo es el comienzo de una transformación total en nuestra vida. Al elegir vivir en comunión con Él, no solo recibimos bendiciones personales, sino que experimentamos una alineación profunda con el propósito divino para nuestra existencia. El Espíritu Santo no se limita a guiarnos en momentos de dificultad o duda, sino que nos lleva a una vida transformada, donde nuestras decisiones, pensamientos y acciones reflejan el amor y el poder de Dios. La vida cristiana no se trata solo de seguir reglas o cumplir con expectativas externas, sino de una relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Cuando permitimos que Él guíe nuestros pasos, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de una manera que no solo beneficia nuestras vidas, sino que también impacta a las personas que nos rodean. Nos convierte en instrumentos del amor de Dios, extendiendo su paz, su sabiduría y su poder en el mundo. Esta transformación no es superficial, sino profunda. El Espíritu no solo cambia lo que hacemos, sino quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Nos renueva y nos moldea conforme a la imagen de Cristo. En este proceso, comenzamos a ver las cosas como Él las ve, a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona. Las relaciones, las decisiones, las dificultades y las victorias ya no se manejan de acuerdo a nuestra carne, sino por la dirección del Espíritu. Es una transformación que no es solo momentánea, sino duradera. El Espíritu Santo no se va cuando las circunstancias cambian. Él permanece con nosotros, guiándonos, corrigiéndonos y fortaleciéndonos a lo largo de nuestra vida. Esta relación continua con Él nos mantiene firmes en nuestra fe, sin importar las pruebas que podamos enfrentar. A lo largo de los años, vemos los frutos de vivir en comunión con Él: paz en medio de la tormenta, valentía en tiempos de incertidumbre y amor incondicional hacia los demás. Finalmente, vivir una vida transformada por el Espíritu Santo nos lleva a una gloria eterna. La obra que Él hace en nosotros no solo tiene impacto en nuestra vida presente, sino que también nos prepara para la eternidad con Dios. Es una vida que, aunque esté marcada por desafíos, siempre está llena de esperanza, propósito y victoria. Al final, la verdadera transformación es vivir en constante comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe a través de cada momento, con la certeza de que su presencia en nosotros es lo que hace posible una vida plena y fructífera. Estamos llegando al final de esta reflexión. Te agradezco de corazón por haberte tomado el tiempo de acompañarnos en este viaje de reflexión y crecimiento espiritual. Ha sido un honor compartir contigo la maravillosa obra que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas y cómo escuchar su voz nos transforma profundamente, guiándonos hacia un propósito más grande, lleno de paz, sabiduría y poder. Al final de este mensaje,
quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hoy. El Espíritu Santo no solo está aquí para guiarnos en momentos difíciles, sino para ser nuestra constante compañía, revelándonos el propósito divino para nuestra vida, fortaleciéndonos en cada paso y mostrándonos la verdadera paz y el poder que solo Él puede darnos. Al aceptar su guía, podemos ser instrumentos vivos del amor de Dios en este mundo, reflejando su luz en cada acción que tomemos. Te animo a seguir buscando esa comunión con el Espíritu Santo en tu día a día. Haz espacio para su voz en medio del ruido del mundo y deja que Él transforme tu mente y tu corazón. Recuerda que, aunque la vida pueda presentar desafíos, tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, dándote la fuerza, la sabiduría y la valentía que necesitas. Si este mensaje tocó tu corazón y crees que puede ser de bendición para otras personas, te invito a compartir este video. A veces, un solo gesto, como enviar un mensaje de esperanza a alguien que lo necesita, puede ser un cambio radical en la vida de esa persona. Además, si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos que seguirán inspirando tu vida espiritual. Tus comentarios son muy valiosos para mí. Me encantaría saber cómo el Espíritu Santo ha impactado tu vida a través de este mensaje o cualquier reflexión que te haya surgido. Comparte tus pensamientos abajo. Juntos podemos seguir creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Finalmente, quiero agradecerte nuevamente por estar aquí. Tu tiempo y tu dedicación a Dios son algo hermoso, y estoy agradecido por la oportunidad de ser parte de tu camino espiritual. Espero verlos nuevamente en el próximo video, donde continuaremos explorando más sobre cómo vivir plenamente en la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo te guíe siempre, te llene de paz y te impulse a seguir su voz en cada área de tu vida. Que Dios te bendiga grandemente.